Idri La Calera Tecnología e Informática. Definiciones de las palabras clave de las hojas de cálculo. Celda. Una celda es el espacio donde se cruzan una fila y una columna en una hoja de cálculo. Puede contener datos, como texto, número o una fórmula. Fórmula. Una fórmula es una instrucción escrita por el usuario para realizar cálculos o acciones específicas sobre los datos en una hoja de cálculo. Suma. La suma es una operación matemática básica que se utiliza en las hojas de cálculo para añadir dos o más números. Gráfico. Un gráfico es una representación visual de los datos contenidos en la hoja de cálculo, diseñada para hacer más comprensible la información. Fila. Una fila es una serie horizontal de celdas en una hoja de cálculo. Columna. Una columna es una serie vertical de celdas en una hoja de cálculo. Rango. Un rango es un grupo de celdas seleccionadas que se pueden manejar como una unidad. Puede ser una fila, una columna, un grupo de filas, un grupo de columnas o una combinación rectangular de ambas. Excel. Excel es un programa de hojas de cálculo desarrollado por Microsoft, utilizado ampliamente en el ámbito empresarial y educativo para la gestión de datos. Datos. En el contexto de las hojas de cálculo, los datos son la información introducida en las celdas, como números, texto o fórmulas. Función. Una función es un tipo predefinido de fórmula que realiza cálculos específicos utilizando valores particulares, denominados argumentos, en un orden determinado. Filtrar. Filtrar es el proceso de mostrar solo las filas de la hoja de cálculo que cumplen con ciertos criterios, ocultando temporalmente las que no. Ordenar. Ordenar es el proceso de organizar los datos en un orden específico, ya sea ascendente, de A a Z, de menor a mayor, o descendente, de Z a, de mayor a menor. Promedio. El promedio es una función matemática que se calcula sumando un grupo de números y luego dividiendo por la cantidad de números sumados. Pestaña. En el contexto de las hojas de cálculo, una pestaña puede referirse a una hoja individual dentro de un archivo de hoja de cálculo. Los programas de hojas de cálculo permiten tener varias pestañas en un mismo archivo.